Bienvenidos una vez más a su canal favorito de novelas turcas y chismes de celebridades. Estoy como siempre lista para sumergirnos en el universo de Pasiu Superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho drama que tanto nos encanta. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, una pareja cuyo romance parece sacado directamente de un guión de película, pero con un ingrediente extra, el amor imposible. Estoy hablando de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Dos superestrellas turcas, dos talentos innegables, y una química en pantalla que traspasa Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, análisis profundos y por supuesto, mucho salseo. Vamos a analizar a fondo por copyright su relación Superíndice 3N, o ese bien, la ausencia de ella, sigue dando tanto de copyright hablar. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, teorías conspirativas y mucho entretenimiento. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Bien, entremos en materia. Burak y Neslihan. Dos nombres que al escucharlos juntos inevitablemente evocan la imagen de Karasedda, o amor eterno como la conocimos en muchos pauses. Esa serie que nos robó Superíndice 3 el aliento que nos hizo reír, llorar y gritarle a la pantalla. Copyright N no recuerda las miradas intensas de Kemal y Nihan. Copyright N no se enamoró Superíndice 3 de su amor prohibido, un amor que desafiaba todas las barreras sociales y personales. La verdad es que la magia que Burak y Neslihan destilaban en pantalla era innegable. Esa química, esa conexión Superíndice 3N tan especial, era palpable. Y como suele suceder en estos casos, el público comenzó Superíndice 3 a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción Superíndice 3N. Queríamos ver a Kemal y Nihan juntos en la vida real. Era un clamor popular, un deseo colectivo que se manifestaba en cada comentario, en cada foro de discusión Superíndice 3N, en cada grupo de fans dedicado a la serie. La gente no solo veo a Kemal y Nihan, veo a algo algo autocopyrightico, algo que en su opinión Superíndice 3N, solo pudo ser amor. Pero es donde la historia se complica. Porque Neslihan en ese momento, ya estaba comprometida con el también copyright N actor Kadir Doyulu. Y por supuesto Burak también copyright N tenía su propia relación Superíndice 3N con la guapusima Fariye Evcen. Dos relaciones su Superíndice 3 lidas, dos compromisos públicos que parecían ser la barrera definitiva para cualquier romance fuera de la pantalla. Sin embargo el corazón Superíndice 3N como bien sabemos tiene sus propios planes. A pesar de esto, los rumores no tardaron en surgir. Se decua que la relación Superíndice 3N entre Burak y Neslihan era tensa fuera de maras, que había celos, rivalidades e incluso, algunos chismes apuntaban a una atracción Superíndice 3N mutua reprimida. Copyright drama. La prensa rosa, siempre hambrienta de titulares jugosos, se encargó Superíndice 3 de alimentar estas especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle, buscando la ese munímaseu más menos al de conflicto o de pasión Superíndice 3N oculta. Los paparazzi incansables seguían a los actores día y noche, esperando captar una imagen que confirmara los rumores. Lo cierto es que nunca hubo una confirmación Superíndice 3N oficial de nada. Ni Burak, ni Neslihan, ni Kadir, ni Fariye se pronunciaron al respecto. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Esa omisión Superíndice 3N, esa negativa a desmentir o confirmar los rumores, solo sirvió Superíndice 3 para echar ese leu más menos al fuego. La gente interpretaba el silencio como una prueba de que algo, efectivamente, estaba sucediendo entre Burak y Neslihan. Las especulaciones se alimentaban de más menos os detalles. Por ejemplo, se comentaba que Burak y Fariye no asistieron a la boda de Neslihan y Kadir. Un gesto que muchos interpretaron como una clara más menos al de tensión Superíndice 3N entre las parejas. En una industria donde las bodas son eventos sociales de gran importancia, la ausencia de una pareja tan mediática como Burak y Fariye no pasó Superíndice 3 desapercibida. Se habló Superíndice 3 de un desplante, de una forma de marcar territorio, de un mensaje subliminal enviado a Trabu Copyright, ese de la ausencia.
También copyright N se hablaba de supuestas indirectas en redes sociales, mensajes enigmáticos que, según los fans, estaban dirigidos el uno al otro. Hay el poder de las redes sociales y la capacidad de interpretar cualquier cosa. Un simple buenos días o una fotografía con una frase aparentemente inocente eran suficientes para desatar una ola de especulaciones y teorías. Los fans convertidos en detectives analizaban cada detalle buscando pistas ocultas que confirmaran sus sospechas. Pero ese ayudo de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan, al menos públicamente, siempre fue profesional y respetuosa. Ambos actores demostraron ser unos grandes profesionales, capaces de separar su vida personal de su trabajo. A pesar de la presión superíndice 3N medio urtica y de las constantes preguntas sobre su relación superíndice 3N, ambos mantuvieron la compostura y se centraron en su trabajo. Nunca hubo un enfrentamiento público, ni una declaración superíndice 3N fuera de lugar. Sin embargo, la llama de la esperanza, o ese bien, la llama del chisme, nunca se apagó superíndice 3. Aún más menos os despú copyright ese del final de Karasevda, la gente sigue preguntándose copyright pasu superíndice 3 realmente entre Burak y Neslihan. ¿Hubo algo ese que una simple amistad? ¿Sintieron alguna vez una atracción superíndice 3N mutua? ¿O todo fue producto de nuestra imaginación superíndice 3N y la magia de la televisión superíndice 3N? La pregunta sigue latente sin una respuesta definitiva. Es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Pero eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. El misterio o la incertidumbre, la posibilidad de un amor imposible. La ausencia de una confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N definitiva permite que la imaginación superíndice 3N vuele, y que cada uno construya su propia versión superíndice 3N de la historia. Y aquí es donde entra en juego el concepto del amor imposible. Un amor que por diferentes circunstancias no puede ser. Un amor que estuvo destinado a permanecer en el terreno de la fantasía, de la imaginación superíndice 3N. Un amor que incluso sin llegar a concretarse, puede dejar una huella profunda en el corazón superíndice 3N. En el caso de Burak y Neslihan, las circunstancias eran claras, ambos estaban comprometidos con otras personas. Y aunque la química en pantalla era innegable, eso no significa necesariamente que hubiera una atracción superíndice 3N real. La actuación superíndice 3N, después copyright ese de todo, se trata de eso, de crear una ilusión superíndice 3N, de hacer creer al espectador que lo que tú viendo es real. Pero, ¿y si la hubiera habido? ¿Y si Burak y Neslihan realmente se sintieran atraídos el uno por el otro, pero decidieran no ceder a esos sentimientos por respeto a sus parejas? Esa es una posibilidad que no podemos descartar por completo. La atracción superíndice 3N es un sentimiento complejo y a veces incontrolable. Y aunque la razón superíndice 3N nos diga que lo correcto es reprimir esos sentimientos, la emoción superíndice 3N puede ser muy poderosa. El amor es complicado, gente. Y a veces las decisiones difíciles son las que nos protegen de un dolor aún mayor. Tal vez Burak y Neslihan tomaron la decisión superíndice 3N correcta al priorizar sus relaciones y evitar un da lo que podría haber dado más menos a mucha gente. La fama, el dinero y el reconocimiento no lo son todo. A veces la felicidad se encuentra en la estabilidad y en la tranquilidad de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. O tal vez simplemente no había nada que ocultar. Tal vez su relación superíndice 3N era puramente profesional y nosotros, los espectadores, fuimos los que nos dejamos llevar por la magia de Karasevda. Tal vez, la química que vimos en pantalla era simplemente el resultado de una buena actuación superíndice 3N y de una gran conexión superíndice 3N profesional. En definitiva, es una posibilidad que también copyright N debemos tener en cuenta. En cualquier caso, la historia de Burak y Neslihan nos deja una reflexión superíndice 3N interesante sobre el poder de la ficción superíndice 3N, sobre la capacidad de la televisión superíndice 3N para hacernos creer en el amor verdadero, incluso cuando este es imposible. Nos demuestra que la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N puede ser muy difusa, y que a veces es difícil distinguir entre lo que vemos en pantalla y lo que realmente sucede detrás de las TU maras. Y también copyright N nos recuerda que la vida real es mucho más compleja que un guión de telenovela.
Que las relaciones son difíciles, que los sentimientos pueden ser confusos y que, a veces, lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso natural. No senseu más menos a que no siempre podemos tener lo que queremos, y que a veces es necesario renunciar a nuestros deseos por el bien de los demás. Asu que mi gente despu copyright s de este análisis profundo y lleno de salseo, llegamos al final de nuestro vídeo. En resumen, hemos hablado de la supuesta relación superíndice 3n entre Burak Uzuparrafo y Bit y Neslihan Atagul, de los rumores, las especulaciones y el concepto del amor imposible. Hemos analizado las posibles razones por las que su relación superíndice 3n nunca llegó superíndice 3 a concretarse y hemos reflexionado sobre el poder de la ficción superíndice 3n y la complejidad de la vida real. Hemos explorado las diferentes teorías y hemos intentado desentrar más menos el misterio que rodea a esta pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias llenas de drama y pasión superíndice 3n. Y espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre Burak y Neslihan? ¿O todo fue producto de nuestra imaginación superíndice 3n? ¿Creen que el amor imposible es una realidad o una simple fantasía? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías y sus opiniones. Me interesa saber qué copyright piensan ustedes y CEU superíndice 3 mo interpretan esta historia. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su suscripción superíndice 3n, sus likes y sus comentarios nos animan a seguir adelante y a ofrecerles cada vez más ese contenido interesante y entretenido. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo con Mood S chismes, Mood S drama y Mood S pasión superíndice 3n turca. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es una telenovela, Asu que disfruten del drama.